Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero platicar sobre Skrillex. ¿Sabían que fue capturado en una foto trabajando en una colaboración de su canción Tears, de su nuevo álbum Quest of Fire, donde se le ve utilizando un programa de producción diferente al que siempre ha utilizado toda su vida, que es pues Ableton Live? Vamos a darle un vistazo. Primero que nada, les quiero mostrar la foto. Esta es la foto que se subió a Instagram, donde aquí está trabajando con Sleepnet, si no estoy equivocado. Aquí está trabajando con su MacBook. Están aquí en un estudio con drums y la fregada. Y este es un programa de producción donde ellos están pues trabajando, ¿no? ¿Pueden adivinar cuál es? Este programa de producción, sí, para algunos a lo mejor ya es familiar a este punto, a lo mejor ya lo reconocen. Pero bueno, aquí se le ve que está trabajando, tienen aquí un controlador MIDI, pues está excelente. Este programa de producción, si todavía no han adivinado, es el que tenía abierto cuando empezó el video. O sea, Big Studio. Big Studio es un programa de producción que fue lanzado en el 2014, ya va para 10 años de existencia, y es un programa de producción que tiene varias cosas bastante, se podrían decir, importantes, buenas, innovadoras, diferentes, que está excelente. Una de ellas es que nosotros podemos personalizar todos nuestros atajos. Puedes poner cualquier tecla, borrar, quitar, poner lo que tú quieras para trabajar a tu gusto. Otra de las razones es que en la sección de plugins, los plugins tienen varias formas en que se alojan dentro de Big Studio. Pueden alojarse dentro de Big juntos por fabricante, por plugin e individualmente. Está de manera predeterminada por fabricante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando tú abres un plugin dentro de Big Studio, se abre en un entorno aparte a lo que es el motor de audio de Big Studio. Es decir, si ese plugin crashea, no se te cierra toda la sesión de Big Studio, solamente el plugin falla. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí abajo, en la parte inferior tenemos a los plugins, a los dispositivos. Tengo este plugin que se llama Polymer. Este es uno nativo de Big Studio. Si este me llegara a fallar, un ejemplo, que la verdad los nativos no fallan, pero digamos si me llegara a fallar, el cuadrito donde se abre el plugin me aparecería como un error. ¿Qué mejor que estar trabajando tu canción, se te crasheó un plugin por cualquier razón del mundo y no se te cierra toda la sesión, no se te destruye el archivo, no se corrompe, no nada. Tienes tu proyecto enterito. Otra de las razones que tiene Big Studio que se destaca en base a la competencia, si comparamos otros programas de producción, es de que nosotros tenemos moduladores por todos lados, es decir, formas de modular lo que estamos haciendo en Big Studio. Por ejemplo, cuando abro Serum, ¿sí? Me va a aparecer aquí abajo en este cuadrito, es como que el wrapper donde está viviendo el plugin, donde se está alojando. Le doy clic aquí y me aparecen estos símbolos de más. Estos símbolos de más, cuando yo le doy clic, me van a aparecer todos estos moduladores. Por ejemplo, yo puedo agarrar un modulador típico como un EDSR, un envolvente, un LFO, uno que sea random, por ejemplo, entre otras cosas. Cuando ya selecciono el que a mí me guste, le doy OK y puedo modular lo que yo quiera dentro de Serum. Por ejemplo, vamos a cargar algún preset por ahí. Entonces digamos que yo quiero modular lo que es el Wavetable Position en Serum. Lo muevo nada más tantito y me va a aparecer como parámetro modulable aquí arriba con este icono. Entonces le doy clic aquí, ya está parpadeando y le doy hacia la derecha para empezar a aplicar cantidad. Y ahí cuando yo le doy play al sonido, ya empieza a modular en base a este que es un randomizador. Es decir, es un modulador tipo LFO pero random. Vamos a darle mayor velocidad. Pueden ver cómo se está moviendo de un lugar para otro y esto lo está haciendo pues este LFO random. Digamos que activo el siguiente oscilador y no se le vamos a cargar aquí otra onda y quiero hacer lo mismo con el Wavetable Position. Entonces nada más muevo este y voy a agregar otro modulador. En este caso va a ser un LFO más típico, normal. Le doy clic para que empiece a parpadear y le doy aquí arribita y podemos ver que ya empieza a actuar. Le doy clic al modulador mismo y pues ya puedo modular como yo quiera, ¿no? Esto es el inicio básicamente de la modulación. Tenemos modulación monofónica, modulación polifónica, que las dos reaccionan diferente a la hora de modular. Y ahorita nada más estoy modulando lo que es un sintetizador externo, ¿no? También tenemos modulaciones por proyecto que nos metemos a este cuadrito de aquí. Es decir, cualquier modulador que yo ponga aquí, digamos un bit LFO, yo puedo modular cualquier canal que yo tenga en el proyecto, lo puedo modular con el project. Y también en cada pista, por ejemplo, esta es la pista de Serum, puedo tener un modulador que va a modular
lo que sea que yo meta dentro de esta pista. Es decir, yo puedo poner un ecualizador después de Serum, le voy a poner EQ, tal vez después de Serum también ponga un plugin de distorsión. Entonces digamos tengo todo esto y a lo mejor yo quiero compartir un ADSR para todo esto, entonces cargo el ADSR y este mismo lo puedo utilizar para modular, no sé, esto de aquí, esto de acá, esto de aquí, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces VBoost Studio nos permite modular por pista, nos permite modular con un solo contenedor de modulación todo el proyecto, y también si hacemos grupos nos permite hacer lo mismo. Por ejemplo, yo me voy aquí el vocal group que tengo aquí y me va a aparecer un pequeño alojamiento de modulación que dice vocal group, así que o sea, es una maravilla. Aparte de eso, tenemos recién con VBoost Studio 5 los nuevos MSEC, que son moduladores que nosotros podemos dibujar las curvas. Por ejemplo, el modulador tipo ADSR que se llama Segments, este aparece aquí con una ventana aparte y nosotros podemos modular a nuestro gusto, dibujando lo que nosotros queramos de modulación en base a los valores que tengamos del snap, de la cuadrícula, de las herramientas que tenemos aquí. Otra de las razones por las cuales VBoost Studio es muy especial es el navegador que tenemos. A la hora de nosotros querer cargar un plugin, nos vamos al símbolo de más aquí. Esto es una forma que podemos cargar un plugin y nos aparece un navegador. Tenemos diferentes categorías aquí. Primero, como yo estoy abriendo un canal de instrumento, inmediatamente me está mandando a cargar instrumentos. Digamos que quiero cargar Diva, solamente lo escribo, me aparece aquí abajo, presiona la tecla hacia abajo de mi teclado y hace un precargado. Este precargado quiere decir que abre Diva. Yo le doy clic aquí abajito para que me lo abra. Lo estoy viendo, el plugin. Si me gusta el plugin, lo que estoy escuchando, simplemente le doy OK, y si no me gusta, le doy Escape o le doy Cancelar para borrar el plugin y regresar a donde yo estaba. Entonces, esta es una forma súper rápida de cargar plugins que la verdad se me hace muy buena y básicamente está entre lo mejor o de lo mejor en comparación a diferentes programas de producción a la hora de cargar plugins. Nosotros sabemos que cargar plugins es algo tedioso y que tenemos que hacer cada vez que abrimos un proyecto. Bueno, VBoost Studio lo hace súper fácil con este navegador, con todas estas categorías de instrumentos, de efectos MIDI, que también lo podemos buscar por el fabricante. Tenemos una biblioteca que podemos personalizar. Tenemos la opción de cargar lo que sea. Básicamente aquí es abres, buscas lo que estás queriendo cargar, solamente le das Enter o utilizas la vista previa para ver si te va a servir y ya de ahí cancelas o le das a aceptar para cargar lo que tú quieras cargar, ¿no? También tenemos la opción de darle con la estrellita para hacer un plugin, un favorito, y así nosotros podemos ver nuestros favoritos inmediatamente cuando cargamos algo, ¿no? Tal vez no parezca como muy emocionante cuando recién abres el navegador de VBoost Studio, pero cuando empiezas a utilizarlo vas a sentir la velocidad y es algo que te da como un tipo de adrenalina poder trabajar tan rápido, y emoción también porque trabaja rápido y puedes plasmar tus ideas rápido con este navegador que está súper sencillo de utilizar. Y también recientemente metieron el idioma español en VBoost Studio, que está muy bien hecho. Seguramente ustedes ya vieron que ya lo tengo en español. En interfaz de usuario, aquí dentro de ajustes, aparece el idioma. Nos aparecen todas estas opciones: chino, inglés, francés, alemán, japonés, coreano y español. Cuando seleccionas un idioma, no se tiene que reiniciar VBoost Studio, solamente le das clic, se mueve como a un lado, como que hace un refresh y listo. Ahorita ya tengo inglés, por ejemplo. Quiero regresar a español, le doy aquí en Spanish, listo, me voy a abrir sin ningún problema, todo funcionando perfectamente, ¿sale? Entonces está excelente. Y hay muchas cosas más que podemos, la verdad, apreciar de VBoost Studio, sobre todo sus plugins nativos, el más potente siendo pues Polygrid, que es una estación modular donde nosotros podemos hacer un montonal de sonidos diferentes y está genial. Este es el Polygrid. Lo que ustedes ven aquí, ustedes pueden construir un sonido desde cero, empezando con los osciladores como este rojito que ustedes ven aquí. Esto es un oscilador. Luego lo pasas por un envolvente y luego lo pasas por una salida de audio, entre muchísimas otras cosas más. Puedes construir un sonido desde cero y claro, todo esto lo puedes modular. Así que bueno, retomando con Skrillex, no me sorprende que esté utilizando VBoost Studio porque la verdad, de Ableton a VBoost Studio la diferencia no es tanta, es decir, la interfaz funciona bastante similar, yo diría como un 70% similar a Ableton Live. Hay ciertas cosas donde cambian de lugar, por ejemplo, el navegador tradicional donde puedes cargar todo y viene en una barra o una columna vertical, está a la derecha, mientras Ableton Live lo tiene a la izquierda. Pero por ejemplo, en cuestión de la vista de arreglo o la vista de sesión, como se llama en Ableton Live, es básicamente lo mismo. En VBoost Studio se le dice el arranger o arreglo nada más, y también tenemos la vista de sesión, que sería el equivalente aquí en VBoost Studio el clip launcher o lanzador Eclipse. Es decir, también VBoost Studio nos permite tocar en vivo, plasmar ideas, crearlas aquí adentro en forma de clips, como pueden ver aquí, y estos clips los podemos mover a la sección principal para seguir desarrollando la idea y viceversa. Está excelente, tiene muchas cosas bastante buenas. Entonces, como les decía, no me sorprende que Skrillex esté probando VBoost Studio
porque Vivo Studio para mí es como un Ableton en esteroides y es una lógica explicación, ya que se parece bastante a Ableton Live. De hecho, Vivo Studio fue creado por dos programadores, ex programadores, que se salieron de trabajar de Ableton Live y crearon Vivo Studio, básicamente pensando cómo podemos mejorar Ableton Live y meter cosas que no existen actualmente en Ableton Live, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. Skrillex está utilizando Vivo Studio, que es un programa de producción bastante completo, y lo mejor de todo cuando salió la versión 5 es que introdujeron 3 nuevas versiones que empiezan desde un precio muy accesible y barato, y ahorita está un descuento de verano Summer Sale que yo se lo recomiendo, termina el 31 de julio de este mes. Aprovechenlo porque la verdad Vivo Studio nada más 1 o 2 descuentos al año va poniendo normalmente, por lo regular, lo que yo me he fijado. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? 3 versiones. Vivo Studio Essentials, que ustedes pueden ver aquí, que cuesta $79 ahorita con la promo de 99 a 79. Luego tenemos Vivo Studio Producer, que cuesta de 199 a 149, y luego tenemos Vivo Studio versión completa de 399 a 299. Es un buen descuento en todas las versiones, y como les decía, tenemos 2 versiones nuevas. Essentials y Producer no existían antes, recién fueron introducidas en Vivo Studio 5, que salió a principios de este mes de julio. Y lo mejor de todo es que Vivo Studio Essentials no te restringe en tener pistas. La gran mayoría de los programas de producción te restringen por tener, no sé, la versión inicial, Ableton Live Intro, Cubase Essentials, qué sé yo. Nada más puedes utilizar, no sé, 15 pistas. No. Aquí lo único que te restringe Vivo Studio son en cuestión de la cantidad de plugins nativos que te ofrece, y también los algoritmos de estiramiento de audio. No te da todos, te deja utilizar 3, pero igual está bastante bien, pero te deja absolutamente utilizar, como dice aquí, Unlimited Audio, Instrument and Hybrid Tracks and Scenes, lo cual está excelente. No vas a tener restricciones de crear lo que tú quieras, y además no te restringen tampoco en utilizar plugins externos. Hay programas de producción que no te dejan utilizar ningún VST cuando tú recién compras la versión inicial, que la verdad para la gran mayoría yo le recomendaría esta versión, y después si quieren avancen a la Producer Edition, donde ya tenemos más instrumentos, más efectos, más cosas que podemos utilizar, como pueden ver aquí en la descripción de este artículo. Yo les voy a dejar el link aquí abajo en el video para que puedan checar todo esto, y si quieren entrar al mundo de Vivo Studio, que de por sí les cuento que no se van a arrepentir, pues van a poder leer a detalle todo lo que trae la Essential, la Producer y la versión completa, que es este de aquí. Ahora, algo muy importante que vale la pena señalar: tú puedes probar Vivo Studio versión completa por 30 días, que, ojo, está disponible para Windows, macOS y Linux. Pocos programas de producción tienen soporte a estos 3 sistemas operativos grandes, sin restricciones. Es decir, vas a poder guardar un proyecto, vas a poder volver a abrirlo, vas a poder exportar audio, lo que tú quieras hacer, no tiene restricciones. Para mí es algo increíble, porque la gran mayoría de los programas de producción, cuando quieres probar su demo, alguna restricción ahí traen y no te dejan utilizarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, se lo recomiendo. Y última cosa que le quería decir, Vivo Studio tiene un excelente soporte touch con pantallas touchscreen, así que si ustedes quieren utilizar realmente Vivo Studio con alguna pantalla touchscreen, responde muy bien. Así que bueno, entonces resumimos el misterio. ¿Qué programa de producción está utilizando Skrillex? Pues es Vivo Studio, y espero verlo trabajando más temas de su álbum, espero verlo trabajar más temas en futuros álbumes con Vivo Studio. Hasta ahorita solamente sabemos que la canción Tears de su álbum Quest of Fire fue una de las canciones que se utilizaron Vivo Studio, pero la verdad a lo mejor se utilizaron más, pues no sabemos. Esta es una foto que se compartió por ahí, y esto es lo que sabemos hasta el momento. Skrillex no es una persona que está posteando acá rato de qué plugin usa, qué programa de producción, que esto, la verdad que no. Así que pues habrá que ver a futuro. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle pulgar arriba, no olviden suscribirse, activar todas las notificaciones, y coméntenme si ustedes ya conocían Vivo Studio y si piensan probarlo.